Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a ver hoy es la famosa ley de Ohm, ¿no? Que seguramente lo, lo- lo habrán escuchado hablar mucho o lo habrán aplicado en muchos ejercicios de los que vienen resolviendo de circuitos eléctricos. Bueno, ¿qué dice la ley de Ohm? Bueno, supongamos que nosotros tenemos, a ver, tenemos esta fuente, ¿no? Esta fuente con esta tensión que está conectada a una resistencia, ¿no? Supongamos que tenemos eso. Tenemos conectada acá una fuente y tenemos una resistencia, ¿sí? Ahora digo, si nosotros tenemos una fuente con esta polaridad, positivo, negativo, ¿no? Si tenemos esta fuente, automáticamente decimos, mira, se produce una corriente que va desde el polo positivo al polo negativo. Vamos a llamar una corriente I, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm nos dice que la corriente que circula por ese circuito es igual a la tensión sobre la resistencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la corriente va a ser directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia que tenemos acá, ¿sí? Obviamente esto está medido en volt y esto está medido en ohms. Este es, ¿no? Y esto nos estaría dando en amperes, ¿sí? Serían las unidades. Ahora, ¿qué analogía podemos sacar de acá? Podemos decir que, ejemplo, si la resistencia es constante, entonces, ¿qué tenemos? La corriente, vamos a poner el caso este, ¿no? Tenemos que E sobre R, ¿no? Ahora, si yo digo, si la resistencia es constante, o sea, esto no cambia, ¿no? Y pregunto, ¿qué pasa si la fuente aumenta? Supongamos que yo tengo acá una fuente variable, o sea, voy cambiando la tensión. Si aumenta la fuente, entonces la corriente, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta, porque si yo tengo I es igual a algo que divide sobre R que es constante, aumenta. ¿Y qué pasa si yo disminuyo la fuente? Entonces la corriente, ¿qué pasa? Disminuye, ¿no? Eso es si R es constante. Si aumenta la fuente, aumenta la intensidad de la corriente y si disminuye, disminuye la cantidad de corriente. Menos amperes o más amperes. Ahora, si si yo mantengo ahora la fuente constante, entonces si tengo I igual a E sobre R, ¿no? Si yo tengo E constante, o sea, este dejo constante, no lo toco, lo que varía ahora es la resistencia. Puedo hacer una resistencia variable que yo lo puedo variar manualmente, o sea, puedo subir y bajar el valor de la resistencia yo de forma manual, caso de los potenciómetros, etcétera. Entonces, si yo tengo esa particularidad de hacer eso, por ejemplo, si yo aumento la resistencia, entonces, ¿qué pasa con la corriente? Si yo aumento la resistencia, la corriente baja. ¿Por qué? Porque si yo tengo un valor constante dividiendo algo muy grande que va aumentando, esto matemáticamente sabemos que disminuye. Ahora, si yo tengo que la tensión sobre la resistencia, si yo sé que la resistencia disminuye, entonces ¿qué pasa con la corriente? Aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo la fuente, que ya sabemos, constante, y la resistencia voy bajando algo constante sobre algo muy pequeño, el valor de la corriente va a ir en incremento, o sea, va a ir aumentando. Así que está bueno hacer esas analogías porque sirve para ver un poco cómo se va comportando o sea, cómo se va comportando el circuito, variando yo la fuente o la resistencia. Eso es lo que nos dice básicamente la ley de Ohm.
que la corriente va a ser igual directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Ahora, la ley de Ohm también tiene una limitación, digamos, porque ¿qué sucede? Yo necesito, en un circuito, necesito garantizar que la resistencia se mantenga constante, ¿sí? Para que yo pueda decir, bueno, por ejemplo, si estamos en este caso, ¿no? Vamos en este caso donde la resistencia es constante, porque yo voy a tener una fuente y una resistencia constante, y yo digo, bueno, mira, si yo aumento la tensión, sé que la resistencia es constante, voy a calcular la corriente que me da, ¿no? Si yo tengo I igual a E sobre R, y si yo tengo que R es constante, digo, varío E, entonces la corriente me va a variar en función de E, sabiendo que la resistencia es constante, ¿no? Ahora, si yo bajo, la función me cambia, pero yo sé el valor de mi R. Eso es muy importante, porque si la resistencia no se mantiene constante, entonces ahí ya el sistema no estaría respondiendo linealmente. ¿Por qué? Porque vamos al ejemplo. Si yo quiero graficar la curva, ¿no? Si yo quiero graficar la curva de tensión en función de corriente, ¿no? En función de corriente, entonces yo sé que esta gráfica me tiene que responder de forma lineal, ¿no? Porque yo tengo que la corriente es igual a 1 sobre R por E. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Nada más que lo estoy separando por un producto. Y si yo esto lo asocio con una recta, I sería, la corriente sería como mi I, y mi M sería 1 sobre R, y mi E sería X, que es la variable independiente, y este sería la variable dependiente. Esta es la ecuación de una recta, donde vemos que la pendiente es la R. Entonces yo quiero que mi sistema responda de forma lineal. Entonces yo tengo que garantizar que esto sea constante, porque si esto no es constante, esto me va variando, entonces ya no es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Que si yo tengo acá una tensión B1 aplicada a mi sistema, me va a devolver una corriente I1, ¿sí? Ahora, si yo varío una tensión B2, mi sistema me va a devolver con una corriente I2. Entonces, voy a tener cambios proporcionales, ¿no? Porque la misma ecuación me lo define, es una ecuación lineal. Entonces todo el sistema es lineal, porque la resistencia es constante, en función de mi tensión, y me da una corriente. Entonces ya, si yo calculo la corriente, digo si yo, por ejemplo, no tengo ningún dato y quiero calcular la resistencia acá, por ejemplo, digo, bueno, la resistencia va a ser igual a la tensión que tengo acá dividido esta corriente, ¿no? Por ley de Ohm, ¿no? Yo de acá puedo decir, bueno, la tensión es igual a I por R, y de acá puedo decir, no, puedo decir la resistencia es igual a la tensión sobre I, ¿no? Puedo despejar y puedo obtener dos datos más. Entonces, viendo acá, digo, bueno, la resistencia es V sobre I1. Esto me va a dar un valor en ohms. Y si hago la resistencia R2, y si en vez de tomar estos dos datos que tengo sobre la curva, tomo este, me tendría que dar el mismo valor en ohms. ¿Por qué? Porque los deltas son proporcionales, ¿sí? O sea, el delta B que tengo acá y el delta I de acá me estarían definiendo la resistencia, ¿sí? Por eso es muy importante que la resistencia se mantenga constante, y además esto tiene que responder a temperatura constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resistencia, o sea, las resistencias, que se presentan presentan una característica con la temperatura. O sea, tenemos temperatura, acá tenemos la resistencia en ohms, supongamos, ¿no? Esta unidad, que a mayor temperatura tienden a subir su resistencia, ¿no? Tienden a subir su resistencia. O sea, que puede pasar que si yo estoy trabajando a cierta temperatura
y por X motivo aumenta la temperatura, esta resistencia va a cambiar su valor. O sea, acá puede tener un valor y acá puede tener otro, ¿sí? Y eso ya en mi curva que recién vimos de tensión sobre corriente, supongamos que a una temperatura T1 yo tengo esta transferencia, y si yo estoy trabajando, por ejemplo, a otra temperatura, ponerle que acá estaba trabajando a 25 y de repente, no sé, empezó a hacer, no sé, qué sé yo, 40 grados, poner un ejemplo, ¿no? Y mi resistencia es otra. Si tiende a aumentar la resistencia, ¿qué pasa con la pendiente? Si esto aumenta, ¿qué pasa con la pendiente? Disminuye, ¿no? La pendiente, o sea que se hace más chica la pendiente. Si se hace más chica, tiende a bajar por acá, a la temperatura 2, entonces ya me cambia el comportamiento. Entonces eso no se me estaría cumpliendo esto. O sea, que yo laburé, o sea, hice todos mis cálculos con un valor, pero después se resulta que la resistencia me dio otro valor. Entonces, por eso es que la ley de Ohm siempre se cumple a temperatura constante. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque es muy importante eso, ¿sí? Así que bueno, no más que decir otra cosa, creo que ya dije todo, me parece. Bueno, si me olvido algo, después lo menciono en otro video, creo que viene por ahí. Ah, y otra cosa que también está bueno saber, o sea, hay un triangulito que está muy bueno, que sirve para recordar esto, que bueno, a veces uno no lo tiene incorporado porque se olvida, no puede pasar eso. Me ha pasado a mí, que he estudiado encima ingeniería electrónica y me ha pasado que me he olvidado porque uno, bueno, nunca está todo el tiempo con esto, pero este triangulito lo que nos dice es que, bueno, vos tenés acá, si vos querés calcular la tensión, vamos a ponerle E para hacer la analogía con este circuito. E significa tensión, base de volt, ¿no? Si vos querés calcular la tensión, o sea, pones la tensión, va a ser igual I por R, ¿sí? I por R. Si vos querés calcular corriente, o sea, pones corriente, va a ser igual a E sobre R. E sobre R. Si vos querés calcular R, va a ser igual a E sobre I. R igual a E sobre I. ¿Sí? ¿Qué es lo que tuvimos acá? I es igual a E sobre R, E es igual a I por R y R es igual a I. ¿Qué salen de acá, de esto? O sea, despejando de acá, ¿no? Así que bueno, creo que está todo, ¿no? Así que nada, espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa estaré, si faltó algo, estaré explicándolo en otros videos. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos hasta el próximo video.